Carlos Montouto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Después de hacer como el Guadiana y desaparecernos el martes pasado, desaparecerme yo, porque tú estabas aquí, claro. Vale. Yo, desaparecerme yo, me voy a recorrer las Españas profundas, irme de procesiones de rodillas a pedir que Pegasus no No me, nos espíe. no me Igual extrañaría a ti nada. sí, igual a ti sí, te están vigilando, Manolo. Tú eres un tío muy, muy comprometido y a ti seguro que tú has mirado bien el móvil, te has dejado el móvil antes de empezar fuera Mira, del cuarto donde estamos grabando. voy a decir una grosería. Me la soplan que me investigue, que me pongan el móvil o lo que quiera. Me da Ah, igual. sí. Sí. Pero mira que eres grosero siempre, desde luego, He vamos a ver, avisado que iba a decir una la grosería tradición, para que te la taparas los tradición, oídos o tú, que eres un casto señor, te taparas los oídos porque iba a Casto decir una varón, grosería. Casto varón. No, pero nuestra audiencia que sabe que siempre empezamos de broma las ediciones del martes de Lo que hay, aquí en Radio Clara, también sabe que, bueno, si hay un tema por excelencia, y del que luego además vamos a tener, espero, Sí. oportunidad de hablar, Después es hablaremos en serio. precisamente el tema de espionaje que el que no sepa ya de qué estamos hablando, vamos, o sea, que se ponga las pilas porque seguramente es el tema de política nacional más importante en ese momento, ¿no? Por múltiples razones, luego lo contamos. Bueno, pues lo dicho. Vamos a empezar por el principio. Sí, más bien. Tú sabes que fumar es malo para tu salud. Eso es el principio, ¿no? Sí, bueno. Y que me espíen el móvil también es malo para mi salud. Pero Vale, bueno. vale. Pues vamos allá. A ver, Francia y el mal menor. Pues Sí, yo ya no digo nada, porque la gente sabe a lo que nos referimos. ¿O hombre, quieres una introducción hombre, hágase el sueldo, magistral? ¿no? Haga usted una introducción como toca. No, pues la gente sabe que ha ganado Le Pen, pero en Ha ganado Le realidad Pen. Ha ganado Le Pen. Le Pen, madre mía. Ha ganado Macron. Ya te he dicho que no debía hacer ninguna introducción. Eh, Claro. Todo el mundo sabe que ha ganado Macron, pero que es una victoria un tanto amarga, que ha perdido Le Pen y es una Derrota derrota agridulce. agridulce y todo eso. Y que estamos a la espera de lo que llaman ya, y ayer hablábamos aquí con Rafa Cid, la tercera vuelta. La Sí, tercera vuelta hombre, que van a ser claro. legislativas Tan importante. Tan y que, importante. y que quizás con esto de Le Pen y Macron nos hemos olvidado de Mélenchon y puede dar una sorpresa, puesto que se quedó a muy poquito de entrar en esta segunda vuelta que tuvimos Sí, el domingo. muy. Bueno, Bueno, sí, más o menos esos serían los titulares, mm, los que has contado, porque, bueno, yo todavía me acuerdo, resuena en mis oídos, el primer programa del año que hicimos aquí, de este año 2022, que hicimos aquí en los martes de Es lo que hay, en los que yo avisaba de que íbamos a tener Francia hasta en la sopa durante el primer semestre de 2022. Y uno de los hitos más destacados de esa presencia de Francia hasta en la sopa, antes de saber lo de la guerra de Ucrania, en 2022 y en particular en este primer semestre, era precisamente de una parte la presidencia francesa de la Unión Europea como presidencia de turno durante este semestre, pero en segundo lugar y de manera muy destacada, la celebración de estas elecciones presidenciales que vienen seguidas de las elecciones legislativas que tú mencionabas para el mes de junio, mm, la llamada tercera vuelta. mm, Bueno, hay que empezar explicando en primer lugar que Francia es un país presidencialista, muy presidencialista, porque es una república en donde el presidente tiene toda una serie de atribuciones. Ocurre también en Estados Unidos, que es un régimen muy similar y que se diferencia muy mucho en cuanto a las facultades y la atribución de competencias exclusivas que tiene el presidente de la nación, a lo que desde luego ocurre aquí con la corona, que se supone que reina pero no gobierna. Dicho se supone porque bueno, sería entrar en otros derroteros. En cuanto a las facultades que tiene, por ejemplo, aquí el presidente del gobierno, ahora Macron tiene que nombrar como presidente de la República y jefe del Estado, porque eso es de elección directa. En España esto no ocurre, no elegimos, que yo sepa, al jefe del Estado, ¿verdad? Ya lo eligió un señor bajito con muy mala leche hace muchos años. sí. Pues no elegimos al jefe del Estado, ¿no? Y desde esa perspectiva, el hecho de que
alguien sea el presidente de una república, es decir, el jefe del Estado de una república que tiene bajo su mandato directo no solamente al ejército, como ocurriría aquí con el rey, o que tiene bajo su mandato incluso al propio gobierno, porque él designa al primer ministro, que a su vez forma el gobierno. Esto es bastante diferente a como ocurre en España, que el presidente del gobierno, que no de la nación, no es el jefe del Estado, es elegido a través de la Cámara de Representantes, en nuestro caso el Congreso de los Diputados, y él es el que ya una vez elegido a través de la soberanía popular representada en el Congreso de los Diputados, forma su gobierno en los términos que estime conveniente. Aquí, como vemos, por tanto, la importancia de las elecciones que sucedieron el pasado domingo es mucho mayor, mucho más relevante para lo bueno y para lo malo. Los resultados están ahí. Hay un 58,54% de votos a favor de Emmanuel Macron, después del recuento del 100% de los votos. Hay un 41,46% de Le Pen en esta es la segunda vuelta. Ya sabemos que ahí van a primera y segunda vuelta, y en la segunda solo quedan dos candidatos de entre todos los que se presentan en la primera, los dos más votados. Sabemos también, como resultados objetivos, que la abstención estuvo en torno al 28%, que es la más alta desde 1969. No se recordaba otro caso igual. Y cuando decía, pues, Macron es un señor que vale, que sí, que ha ganado, que es el más menor, que vale, todo el mundo dice, bueno, pero cuidado con la amenaza de la extrema derecha, porque se consolida con un 41 y pico, ha ganado, otros titulares dicen, en una Francia fracturada, la Unión Europea respira aliviada por la victoria de Macron ante la perspectiva de que se hubiera ganado Marine Le Pen, pues se hubiera supuesto una bomba nuclear en la línea de flotación de la construcción europea, en la medida en la que Marine Le Pen se ha expresado antieuropeísta y muy nacionalista en muchísimas ocasiones. Bueno, todos esos titulares los habéis podido ver, yo creo, todos los y las que nos escucháis durante estos días en torno al resultado de estas elecciones. Pero, como solemos hacer aquí, en Es lo que hay, pues vamos a escarbar un poquito debajo de esos titulares que hemos visto, ¿no? Vale. Antes os he contado la diferencia entre la forma de gobierno en Francia y la forma de gobierno en España, para explicar que, dadas las enormes facultades que el presidente de la República tiene en Francia a efectos ejecutivos, es decir, de decidir la acción de gobierno, con un primer ministro que nombra el presidente de la República y que, por tanto, no digo que sea una marioneta o un títere, pero no deja de ser una especie de delegado del gobierno con superpoderes, por decirlo de esta manera, podemos comprender que toda la acción de gobierno francesa de los últimos 5 años, porque allí las elecciones son cada 5 años, las presidenciales y las legislativas, recae exclusivamente en la responsabilidad sobre los hombros del propio presidente de la República. Sí. Y esto, teniendo en cuenta los 5 años de los que venimos, pues ha supuesto que Macron fuera el político más odiado por los franceses. Y alguien dirá, ¿cómo puede ser el político más odiado del país y al mismo tiempo recibir un sufragio mayoritario del 58,54%? Esto es algo aparentemente incomprensible. El mal menor. El mal menor. Bueno, la estrategia de cerrar el paso a la extrema derecha se ha vivido en Francia desde la arribada de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, con sus proclamas chauvinistas, excluyentes y su partido, el Frente Nacional. Vamos a recordar que el partido de Marine Le Pen hace tiempo que no se llama ya Frente Nacional, aunque sean los mismos, sí, y tengan los mismos, ha hecho una lavada de cara muy importante, que luego mencionaremos más despacio, y que esta estrategia en segunda vuelta de cerrar el paso le resultó muy beneficiosa a Macron en la segunda vuelta de las presidenciales de 2017, es decir, las anteriores de esta, en donde obtuvo bajo el mismo eslogan de que vienen los malos, bueno, pues falta decir que vienen los rusos, bueno, pues que vienen los fachas, pues bajo la misma estrategia obtuvo unos resultados muy superiores a estos, con en torno casi al 67%, 66 y pico,
en lugar del 58 de ahora, ¿no? Eh, todo eso está muy bien, pero esto no explica solo porque estoy votando contra el contrincante, contra el rival, es decir, no quiero que salga Macron porque es el personaje más odiado en política de Francia, pero menos todavía quiero que salga Marine Le Pen como presidenta de la República con las cosas que dice que quiere hacer y que sabemos todos que quiere hacer, pues se dicen en Francia abiertamente, particularmente desde el entorno de la izquierda, que ha podido secundar a Mélenchon, que, pues una vez más, hay que recurrir al voto del miedo. Es decir, pues entre Málaga y Malagón, ¿de qué quieres morirte? ¿De cáncer o de sida? ¿No? Pues elijo morirme de cáncer. Y ya veremos si me sale una cura mientras tanto. Esto era un chiste que se contaba para las elecciones corruptas en América Latina con mucha frecuencia. Se utiliza para todos los países. Bueno, pues algo así le pasó a los franceses. Pero claro, con mucho más mar de fondo, porque ese odio visceral que se le tiene a Macron, Macron se lo ha ganado a pulso. Tan a pulso se lo ha ganado que en estos tiempos de perversión absoluta del lenguaje, de fake news, de campañas con granjas de bots en redes sociales, etcétera, etcétera, se le ha vuelto en contra el hecho mismo de ejercer de una manera tan presidencialista, como cuando dijo abiertamente y de una forma tan soberbia en público que iba a joder a los antivacunas, por poner un ejemplo, en la época de la pandemia, que se le ha generado una imagen de autoritario, de ejercer la política de manera autoritaria. Esto ha sucedido en muy repetidas ocasiones. He puesto un ejemplo muy, muy llamativo, pero ha sucedido, por ejemplo, cuando intentaron aprobar, y de hecho lo hicieron, lo que pasa es que luego tuvieron que echar marcha atrás corriendo, una especie de sucedáneo de la ley Mordaza española en Francia. Mm. Y la tuvieron que tirar atrás de prisa y corriendo por la polvareda y las grandísimas protestas que se levantaron. Es decir, el concepto, la imagen de autoritario, Macron la ha consolidado, sea a través de campañas intencionadas de la oposición, sea porque es una deriva propia de su forma de actuar, nepotista, como ya venía siendo habitual en su antecesor en el cargo, ¿no? El señor, lo diré, ahora se me escapa el nombre, el invasor de Libia. El invasor de Libia. El presidente que estaba en Francia antes de, que ha sido condenado, uy, ahora se me olvidó el nombre, ya nos acordaremos. Chirac. No, hombre, no, Chirac no, mucho después. El que dijo que iba a cambiar, el que dijo que iba a cambiar, Sarkozy. Sarkozy, El que iba a Sarkozy, cambiar. Nicolás Sarkozy, Vale. que ya imprimió a su presidencia un marchamo extraordinariamente autoritario. Pero esto ha terminado de consolidarse definitivamente por alguien que no tiene el carisma personal que tenía Nicolás Sarkozy, pero que sí, porque de hecho, y que de hecho venía aparentemente respaldado por las élites. Recordemos su llegada al poder con un partido que se crea ad hoc para él, apoyado directamente por sus conexiones con la banca internacional, con las agencias de calificación de la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está en esta deriva en la cual acaba anidando en el imaginario popular en Francia la idea de que Macron es un autoritario, en lugar de ser el liberal como era cuando se presentó a las primeras elecciones e irrumpió en política. Es como si alguien, recordad, no hace tanto, que a Emmanuel Macron se le comparaba un poco con Ciudadanos, ¿no? En cuanto al programa político liberal, que bueno, Sí. ni carne ni pescado, más o menos centrista, que vendía, ¿no? Esta imagen ha desaparecido completamente en estas elecciones presidenciales. Pero más que liberal ha funcionado como neoliberal por Claro, la parte económica. porque esa imagen, Mm. unida a ese autoritarismo en las formas y a los programas políticos que han hecho que ha llevado a cabo, programas, por ejemplo, de lucha constante contra la acción sindical, la aparición de las protestas masivas, en particular de importantes sectores rurales en Francia a través de los chalecos amarillos. Sí. Toda esta, recordemos que
el sector rural, es decir, la población no concentrada en grandes urbes en Francia, ha tenido siempre una importancia capital. La PAC, la Política Agrícola Común de la Unión Europea, se creó precisamente para contentar y hacer soportable a los agricultores franceses por la enorme importancia no solo económica sino política que tienen en Francia, hacerles soportable las reglas del mercado, la unión de mercaderes en definitiva, que era la Unión Europea. Si no, no lo hubieran aceptado. La PAC tiene una de las partidas presupuestarias más importantes del presupuesto de la Unión Europea. Sí. Es decir, que estamos hablando de un segmento de población no asentada en los grandes núcleos urbanos que históricamente ha tenido una importancia como probablemente en Francia, como probablemente no la tenga en ningún otro país ese segmento de población. Tú buscas y haces una comparativa y la población en asentamiento rural de ciudades, digamos, de menos de medio millón de habitantes que existe en Francia, el peso que tiene esa población no la encuentras en España, no la encuentras en Italia, no la encuentras en Alemania, no la encuentras en ningún otro gran país de la Unión Europea. Luego, esta población se ha dejado escuchar y es la población justamente que le ha dicho basta a las políticas de Emmanuel Macron, aunque luego hayan efectivamente votado con la nariz tapada a Macron en algunos de los casos o en muchos de los casos para evitar que ganara Marine Le Pen. Esto explica por qué acaba ganando Macron, pero sobre todo explica también por qué Marine Le Pen consigue llevar su partido tras su famosa propaganda de desdiabolización, es decir, de quitarle el San Benito, de que no es un partido de gobierno, que su estrategia política no es una estrategia política viable porque no es una estrategia de Estado, no tiene ese marchamo de estadista que se necesita para ser nombrado presidente de una república o presidente de un gobierno en una monarquía constitucional, estilo de la española o de la inglesa, y explica, pero solo en parte, ese acceso, esa subida al 41,46% de Le Pen. Solo en parte. La estrategia de desdiabolización, que es una palabra endiablada, como su nombre indica, y que implica naturalmente hacer un blanqueamiento generalizado de la imagen y las políticas o propuestas políticas que puedan resultar más irritantes a amplios colectivos de la sociedad francesa en materia de inmigración, en materia de relaciones con la Unión Europea, en materia de servicios de asistencia social, etcétera, etcétera. Ese tipo de políticas que han sido, digamos, limadas, en primer lugar, han permitido la aparición de un fenómeno que ahora no ha tenido importancia, no lo podía tener en una primera vuelta, en una segunda vuelta, como en la aparición de un partido que todo lo que el partido de Marine Le Pen ha dejado de decir, ha pasado a decirlo su alternativa por la extrema derecha, que es el partido de Eric Zemmour. Por lo tanto, en un juego de doble lengua viperina, una hace de poli bueno, que sería el partido de Marine Le Pen, Sí. y otra hace de poli malo, es decir, todo lo que decía su padre lo dice Eric Zemmour, y más, porque sale gratis. Es decir, sale gratis en la medida que, bueno, yo sé que por la derecha, por la izquierda no voy o al centro no voy a captar nada, porque ese es el giro por el que ha apostado el partido de Marine Le Pen. Por lo tanto, mi espacio de crecimiento lo tengo por la extrema derecha, es decir, por aquellos que se desencantan por ese aparente, que no es real, giro al menos estético del partido de la señora Le Pen hacia una derecha más o menos aceptable. Yo creo que esto merece un análisis más detallado, es decir, esa estrategia. Porque ahora, como bien decías, en junio tenemos unas elecciones legislativas que ponen muy en cuestión los resultados de las presidenciales.
Esto el primero que lo sabe es Emmanuel Macron. Emmanuel Macron sabe que, y así lo ha dicho precisamente en su primer y cortísimo discurso de proclamación como candidato presidencial electo, donde reconoce que hay mucha gente que le ha votado no porque esté de acuerdo con lo que él dice, sino exclusivamente para que no gane la extrema derecha. Eh, y de hecho dice que le obliga a responder con eficacia a las cóleras que se han expresado, es una frase literal del propio Emmanuel Macron, hace pensar que las elecciones legislativas que se realicen en junio de este año puede haber un vuelco fundamental respecto de la escena política actual en Francia, que por mucho respiro y desahogo que hayan tenido los líderes europeos en cuanto a la conservación de una Francia europeísta a través de la elección de Emmanuel Macron, sin embargo, está por verse que eso vaya a ser así, sobre todo por el hundimiento absoluto de los partidos políticos tradicionales que hasta el día de hoy en la Asamblea Nacional Francesa conservaban y conservan, hasta que se celebren las legislativas de junio, un peso considerable para hacer de ancla y evitar que pueda haber otras opciones que pongan en jaque completamente, incluso que tenga que haber una cohabitación, que ya se ha dado en alguna época por ejemplo, recuerdo en el último periodo de Mitterrand que tuvo que cohabitar con Jacques Chirac. Jacques Chirac, entonces presidente de los republicanos. ¿Por qué? Pues porque Mitterrand había salido elegido presidente como ahora, pero el partido mayoritario en la Asamblea Nacional era el Partido Republicano de Jacques Chirac, no el Partido Socialista de Mitterrand. Y tuvieron que realizar una cohabitación que en este caso, evidentemente, por el tipo de políticas que pretenden unos y otros, sería prácticamente imposible, lo que supondría un verdadero bloqueo de uno de los dos grandes motores de la Unión Europea, con lo que eso nos afectaría a España, entre otros países, ¿no? Fíjate, Manolo, que si nos vamos a los resultados de las elecciones legislativas francesas en la segunda vuelta del mes de junio de 2017, es decir, la composición actual, observamos que el partido en marcha, República en Marcha, que es el partido de Emmanuel Macron, entonces, recordemos, ganó las presidenciales con un 66-67%, ahora mismo ocupa el 60,65% del voto, obtuvo, y ocupa 350 diputados. Los republicanos, que es el partido tradicional de la derecha francesa, conservadora y republicana, del que fue, por ejemplo, Jacques Chirac, Sí. tenían, frente a los 350 del partido de Macron, sacaron 137 y fueron la segunda fuerza más votada con un 22,53%. Ahora no van a ser. Ahora han desaparecido, han sido laminados. No existe una opción de derecha moderada, conservadora, que de hecho ya en 2017 se escoró mucho a la derecha ante la pujanza precisamente del partido de Marine Le Pen, ¿no? Sería un equivalente aquí al Partido Popular. Sí. Los republicanos sería el equivalente al Partido Popular. Sí. El Partido Socialista era el tercero, es la tercera todavía hoy fuerza con presencia en la Asamblea Nacional con 46 diputados. Ya hemos visto lo que le ha pasado a la candidata del Partido Socialista, Anne Hidalgo, Sí. que sus resultados han sido absolutamente calamitosos. Es decir, calamitosos ya en la primera vuelta con unos márgenes de votación que creo que estaban en el entorno del 8%, es decir, una cantidad ridícula. Para un partido tradicional de tanto peso y tanta implantación territorial como tiene el Partido Socialista francés. En cuarto lugar estaba, lejísimos de los tres primeros, Francia Insumisa, el partido de Mélenchon, con un 2,94% solamente. Sabemos que en la primera vuelta de las presidenciales, Mélenchon consiguió situarse con una preferencia de voto del 22%, 22, casi 23%, bueno, 22%, 22,5%. Pues tiene un 2,94% de representación parlamentaria. Pero es que el Frente Nacional, lo que sería
el partido del que procede el actual partido de Marine Le Pen, tiene un 1,39 con solo 8 diputados, 1,39% En la Asamblea. en la Asamblea Nacional. ¿Esto qué quiere decirnos? Quiere decirnos que la radiografía de la composición de la pluralidad política y la capacidad de aprobar leyes, en definitiva de gobernar, ¿no? De eso se trata. En la Asamblea Nacional actual no tiene nada que ver con el panorama político actual. La que había en 2017 no tiene nada que ver con lo que va a salir de las urnas en junio de 2022. Y esto, claro, hace plantear muchos temores. Hace plantear muchos temores en la medida en la que es verdad que Éric Zemmour ya le ha propuesto presentarse listas conjuntas al partido de Marine Le Pen, y el partido de Marine Le Pen ha dicho que de momento no, que no lo tiene nada claro y que de momento no, porque parece que todavía están en la inercia de apostar por alejarse de las posturas más extremas, por lo menos de cara a la galería. Les ha ido bien en esa línea de desdemonización o desdiabolización de su partido, cambiándole incluso el nombre, y es posible que apuesten por mantener esa vía para conseguir un porcentaje de votación que, y aquí viene la cuestión y la duda, no depende solamente de lo que haga Mélenchon. Es decir, que Mélenchon consiga trasladar, en ausencia de republicanos y de socialistas, su presencia o su intención o su participación de voto en las presidenciales a su presencia en la Asamblea Nacional, sino sobre todo de lo que haga el partido de Emmanuel Macron, que no tiene ni remotamente la implantación regional en los pueblos, en las ciudades más pequeñas, medianas y pequeñas, que tenía el Partido Republicano, que como sabemos ha sido laminado. No sé si a toda prisa, en un pueblo pequeño, tú puedes reconvertir la sede del Partido Republicano en la sede del Partido República en Marcha de Emmanuel Macron y vender la moto de que los que antes eran republicanos ahora son del partido de Macron. En algunos casos será, en otros muchos casos la gente lo va a rechazar, porque es precisamente en esos feudos donde no se quiere saber nada del partido de Macron. Y una cosa es votar a Macron como única alternativa del miedo frente a la posibilidad de que sea elegida Marine Le Pen como presidenta de tu país, de tu república, como jefe de Estado de tu república, teniendo al ejército y la policía todo a tu servicio. Y una cosa muy distinta es votarte en unas legislativas. Por tanto, las posibilidades de que, de una parte, el partido de Macron por sí solo no obtenga la mayoría, no llegue ni a rozar el 50% en presencia en diputados, en presencia en la Asamblea Nacional. Es una posibilidad absolutamente cierta, es decir, está en todas las quinielas, lo sabe el propio Macron, de ahí el informe, el discurso solemne de proclamación tan absolutamente humilde y desconocido para su habitual egolatría. Hay muy poco tiempo para reaccionar, es decir, capacidad de realizar acciones políticas que puedan permitir un guiño o un signo evidente hacia un determinado tipo de electorado. Póngase, por ejemplo, la posibilidad de que Mélenchon obtuviera un porcentaje con el cual poder gobernar y hacer algún tipo de geometría variable para poder gobernar, haciéndole un cinturón, un cordón sanitario al partido de Le Pen y al partido de Zemmour, porque parece que en estos cuatro polos se está moviendo literalmente la política francesa actual. Está, como digo, dentro de todas las quinielas. Claro, la cuestión es cuánto se va a desplomar por debajo del 50% el partido de Macron, si es que se baja del 50%, como es muy probable que ocurra. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque ellos, entre medias, tienen un proyecto muy importante, que es el de aprobación de las pensiones, de la reforma de la ley de las pensiones, que es otro, claro, de la ley de las pensiones, de la jubilación, que es extraordinariamente impopular, como prácticamente todas las medidas que se han estado tratando de pasar por la Asamblea Nacional propuestas por Emmanuel Macron. Unas se han impuesto a sangre y fuego,
es decir, por la mera aritmética parlamentaria. Otras han tenido que retirarse y en más de los casos se está gobernando a golpe de decreto en Francia desde hace mucho, justamente para evitar, cuando se puede, tener que pasar por la aprobación en la Asamblea Legislativa. Y esto lo viene haciendo cuando tiene mayoría parlamentaria. Imagínate que no la tenga. Quiero decir con esto que, un poco por ir concluyendo, Sí, porque que, si no, vamos a ver, que los resultados de ahora no dicen absolutamente nada. Si acaso solamente expresan no solamente la fractura, sino la constatación de que estamos en un panorama político en Francia, siendo Francia lo que es Francia para el destino de la Unión Europea, un país que está completamente en una encrucijada, no solamente de modelos de cara al futuro, sino también con una asunción cada vez mayor por parte de su población de cuestionamiento del modelo demócrata, liberal o neoliberal de sociedad abierta, inclusiva, globalizadora, etcétera, etcétera. Modelos como la globalización de la economía están puestos totalmente en cuestión ahora mismo por la sociedad francesa desde la derecha y desde la izquierda, por poner un ejemplo. Las proclamas al nacionalismo más estricto en sentido contrario a la propuesta de la globalización, que es la que ha servido de motor desde que comenzó el siglo al desarrollo francés, está puesta esas llamadas a la nacionalización o al nacionalismo. Vale, se puede vestir desde un punto de vista con un tufo rancio, como hace Eric Zemmour, que es puro, que todo lo que hace es puro chauvinismo, todo lo que dice es puro chauvinismo, y además chauvinismo cargado de odio hacia la diferencia, cuando la diferencia coexiste dentro de la República Francesa desde muchísimo tiempo atrás, y desde hace décadas y décadas y desde el siglo pasado, ¿no? Desde la independencia de las colonias francesas. Pero también se puede disimular algo más, aunque sea cosméticamente, como hace el partido de Marine Le Pen, o incluso puede suponer aportaciones que se comparten desde muchos sectores de la izquierda, no necesariamente de la Francia insumisa de Mélenchon. Por eso es que la tercera vuelta es la que verdaderamente no solamente va a establecer la correlación de fuerzas real que existe en Francia y que estas elecciones presidenciales no han servido para aclarar, sino que además va a establecer claramente hasta qué punto los dos modelos de sociedad de futuro en conflicto tienen unas fuerzas más o menos equilibradas y cómo se puede gestionar un país tan importante en Europa y en el mundo como es Francia, en una situación en donde existe un conflicto social, político y de forma de pensar, de modelo de la sociedad que queremos ser en un futuro, de una manera tan acusada. Sí, los resultados acaban obteniendo unas mayorías muy exiguas, como parece que ocurrirá a favor de uno u otro lado, ya no quiero decir si es a favor del lado de la extrema derecha, o aunque ganara la mayoría de Macron sumada a la de Mélenchon para poder aprobar de una manera razonable leyes o de una manera más o menos estable leyes en la Asamblea Nacional, pero fuera una mayoría muy exigua, nos estaríamos dando de bruces con el hecho de que nos han cambiado la clásica dicotomía parlamentaria entre izquierda y derecha y nos la han sustituido por una dicotomía en donde tenemos de un lado una extrema derecha absolutamente excluyente en sus planteamientos, puramente nacionalista, y una derecha neoliberal igualmente conservadora, pero que apuesta al modelo globalizador. En cualquier caso, un modelo de deslocalización de las fuentes de producción, que trata de compensar generalmente muy malamente, permitidme el palabra, los desequilibrios cada vez mayores que la aplicación del capitalismo a ultranza genera, con recursos sociales que nunca llegan a donde tienen que llegar y, en definitiva, una sociedad cada vez más descontenta
en un momento de la historia en la que definitivamente o nos ponemos las pilas o nos vienen apretando tantos cambios en el plano de transición ecológica, en el plano de recomposición geopolítica a nivel mundial, incluso en la propia Europa, con guerras como la de Ucrania, etcétera, etcétera, o realmente vamos a quedar en manos de Guatemala o de Guatepeor. Y en ese dilema se encuentra ahora mismo Francia, en la que, por supuesto, tenemos que mirarnos, porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar, muy, pero que muy mucho en España. Bien, pues lo dejamos aquí, ¿te parece, Carlos? Claro Porque que sí. vamos a estar durante un mes quizás pendientes de Sí, o más. más Estaremos, de 2 meses. estaremos de guardia con Francia pues hasta que pasen las legislativas. O Sí, sea, clarísimamente. va a ser tema de Sí, sí, atención de muchos política debates. en toda En Europa. todo el mundo. Y en Sí, Europa, desde luego. sí. Bien, nos vamos a otro tema Pues sí. también importante. Pegasus y las cloacas del Estado. ¿Qué? No querrás que haga otra introducción. Se lo sabe todo el mundo. Aunque a mí me extraña, Carlos, y para empezar en redondo, me extraña que no abra los telediarios, ocupe horas y horas en las tertulias. Hombre, ocupa, Primera, pero no primera plana. no, eso es decir, es uno de los escándalos Pero mayores. sí es un tema que se ha convertido en constante desde que estalló el pasado lunes con las revelaciones de este grupo de Canadá. Pero que lo Y ha tuvo que ido publicar un periódico, una revista americana, canadiense, canadiense, sí. El New Yorker. Sí, Que, lo tuvo que. En realidad, estos son unos estudios que se realizaron por unos expertos canadienses, no solo sobre España, sobre otros países. Lo que pasa es que sí, el caso de España era muy llamativo porque sí. el número de espiados era un número absolutamente desproporcionado en relación a otros países, Y ¿no? a quienes espiaban, además. Claro, pero a quienes espiaban, en general, primero hay que explicar que el Pegasus es una tecnología de infiltración en los teléfonos móviles Mm, que se produce de una forma muy sencilla. No hay que toquetearte el teléfono, directamente te envían un enlace, a veces es simplemente una página web para que mires, de una noticia, como han contado muchos de los espiados, de cómo sí. se les produjo la intoxicación o la infiltración en el teléfono, y a partir de ese momento un comando secreto que lleva este enlace en el que tú clicas sin querer o por confusión o porque pensaste bien intencionadamente que era una noticia que te estaban mandando, de las muchas con las que hoy día los teléfonos móviles inteligentes pues nos bombardean constantemente Google y otro tipo de proveedores de noticias, pues clicas y +, y te acabas de instalar sin saberlo un virus que permite tener acceso al teléfono, perdón, al micrófono y A todo el teléfono. auricular, al sonido del teléfono, ¿no? Con lo cual, Pero no solo, Carlos, y no afecta el sonido, afecta todo el también teléfono, todo el sistema operativo, todo el de sistema manera que operativo. tienes acceso a las conversaciones escritas, tienes acceso a los audios, tienes acceso a los vídeos, A las fotos, a la cuenta a las bancaria, a todo, fotos, todo, a todo. a todo, eso es, ¿no? O sea, es una vulneración de intimidad absolutamente flagrante. Mm, Bueno, como he dicho, desde el pasado lunes que se dio a conocer por New Yorker el contenido de ese informe de los expertos canadienses sobre distintos países del mundo en una herramienta de inteligencia militar inventada por los israelíes, pues una herramienta de inteligencia militar inventada y patentada por el gobierno israelí, que mm, solamente está disponible para gobiernos. sí, No se puede adquirir por particulares, en principio. sí, Y que además, en teoría, solo puede usarse para fines estrictamente antiterroristas correcto. Y o con de autorización, persecución de narcotráfico y grandes organizaciones criminales. vale, y con autorización Y judicial. con autorización judicial, por supuesto. Lo de la autorización judicial es porque no es porque en sí lo exija la herramienta. La herramienta está prevista su distribución y venta exclusivamente para gobiernos Mm, legítimos de estados y para esos fines. Otra cosa distinta es que luego haya en la legislación interna de cada gobierno, de cada país al que pertenezca ese gobierno, mm, pues una serie de restricciones de uso, como por ejemplo la obtención de la autorización judicial, que es el caso en España. mm,
Yo, la verdad es que tengo que reconocer que esta semana pasada pues está un poco missing, un poco out del mundo informativo, pero yo vi más o menos, miraba un poco así como de refilón, y yo no me enteré muy bien al principio de la polémica con Pegasus hasta que no empezó a crecer. Y empieza a crecer en España no por el hecho en sí del espionaje, sino desde el momento en que Pere Aragonés, presidente, molt honorabilísimo presidente De la de la Generalitat. Generalitat de Cataluña Sí. y presidente de Esquerra, bueno, presidente no, secretario general, creo que es el cargo de Esquerra Republicana de Cataluña, porque el presidente es Junqueras, que levanta la voz de manera reiterada y advierte al gobierno De que puede que caer. o da explicaciones ya y de manera consistente o, por el contrario, se acaba toda colaboración parlamentaria con ellos y entonces apáñate a ver cómo vas a aprobar tus proyectos de ley en el Congreso de los Diputados sin nosotros. Y esto genera un maremoto, un corrimiento de tierras. Esto es lo que verdaderamente hace que la noticia empiece a crecer en los medios de comunicación españoles. No es en sí la noticia, sino la reacción Pero y la posibilidad de lo hacer grave es la caer. noticia, no las consecuencias. Lo grave es Claro, la noticia. claro, claro, pero lo que dinamita y hace que crezca la información sobre Pegasus en los medios de comunicación españoles no es la noticia en sí, que en principio casi que cae de tapadillo, como la reacción que Pere Aragonés pone encima de la mesa amenazando con tumbar al gobierno. Y esto es cuando entonces ya todos los medios de comunicación, que esto ocurre a partir de más o menos el miércoles, jueves de la semana pasada, es cuando realmente la noticia sí que empieza a cobrar fuerza y sí que ya empieza a haber espacios de análisis políticos más enfocados a las reacciones que la mera existencia o no de esa herramienta y cómo se use. Eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Es decir, el Es hecho grave, es grave. A ver, yo de que los cuando... medios reaccionen por la trifulca política y del Y no en gobierno sí por el espionaje, claro. y no por el espionaje, que es una vulneración clarísima de los derechos Absoluta, fundamentales. absoluta, absoluta. Yo tengo que, a ver, tengo que decir que a mí cuando ya empecé a tener un poco mejor de lo que pasaba con Pegasus, inmediatamente me acordé de un episodio que curiosamente nadie ha mencionado, yo no he visto mencionado en ningún medio de comunicación, que sucedió en el año 2009 en el Congreso de los Diputados. A ver si alguien se acuerda de esto. A ver. ¿Vosotros no os acordáis de una pelea, pero una pelea que se dijo que incluso llegaron a las manos y tuvieron que separarlos entre Alfredo Pérez Rubalcaba, Esteban González Pons y Carlos Floriano, entonces estos dos últimos diputados del Partido Popular, en el famoso Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, a consta o a cargo de unas escuchas de las que supuestamente acusaba el Partido Popular a Pérez Rubalcaba, entonces, en el año 2009, ministro del Interior de Rodríguez Zapateros, con un sistema llamado SITEL. Pues yo, si no te acuerdas, Manolo, yo tengo mucha memoria, porque me acordé y lo he ido a buscar. Y lo he encontrado. Entonces, porque la hemeroteca es muy mala para estas cosas, ¿no? Ya entonces, con el caso Gürtel abierto de par en par, el PP denunciaba, aunque sin pruebas, porque luego eso quedó ahí y no tuvo recorrido judicial, la existencia de supuestas escuchas ilegales utilizando el sistema de interceptación que utilizaba la policía para perseguir delitos con autorización judicial. Bueno, suena, ¿eh? Se parece un poco, ¿eh? Porque el sistema que utilizaba la policía para interceptar teléfonos móviles y realizar escuchas con autorización judicial, por supuesto, sin lo cual esas escuchas eran nulas en un juicio, no se podían utilizar, era también un sistema informático muy novedoso que estuvo dando vueltas durante el año 2009, 2010, 2011 respecto al uso que se hacía, se dejaba hacer, si se estaba utilizando para espiar a rivales políticos. Esto en el momento que llega, este es un sistema que compró Rajoy, siendo vicepresidente del gobierno con Aznar,
pero que se implementó con el gobierno de Rodríguez Zapatero y que se supo de su conocimiento y de que se estaba utilizando para el espionaje de teléfonos con estos destinatarios que he mencionado antes por parte de la policía a raíz de este escándalo del 2009. Y como digo, estuvo flotando y desapareció completamente del panorama, cómo demonios se controlaba Sitel, quién utilizaba Sitel, a quién se escuchaba o se espiaba con Sitel. Desapareció completamente cuando en el año 2011 Mariano Rajoy gana las elecciones. A partir de ese momento ya no se vuelve a oír hablar de Sitel. Muchos años después, como 10 más, 11 más, nos encontramos ahora con esto, en otro gobierno del Partido Socialista. Solo que esta vez la información resulta contrastada por medios internacionales, con lo cual no se puede negar. No es un rifirrafe parlamentario en el salón de los pasos perdidos del Congreso, entre que tú dices, yo digo, pues hombre, algo tenemos que hacer, pues, pero a vosotros no, porque esto es un país legal y aquí todo se hace con autorización judicial. Que claro, yo ya recuerdo entonces cuando leí aquellas declaraciones de Rubalcaba defendiéndose de las acusaciones de espionaje que le hacía sobre todo González Pons. Yo recuerdo perfectamente las carcajadas que me eché a costa de aquellas afirmaciones de que en este país no se hacen escuchas ilegales. La policía no escucha legalmente a nadie. Ja, ja, ja. O sea, quiero decir, la policía lleva escuchando, la policía, ciertos policías con un valor meramente informativo, cierto es que no voy a poder utilizar en pruebas, que pueda aportar después delante de un juez, pero me da un valor informativo, me da un contexto, pues llevan clandestinamente, ilegalmente, se sabe, se conoce, nunca se ha declarado por una sentencia en un juzgado, pero los profesionales del sector saben que es una práctica que tristemente pues se ha usado en algunas ocasiones o en muchas, no se sabe porque esto es ya meterte en terrenos muy pantanosos, igual que en el de los fondos reservados. ¿Qué se hace con los fondos reservados? ¿Qué se hace con la famosa comisión esta de secretos de Estado que no se puede constituir desde hace años y que, qué casualidad, de la chistera saca el señor Bolaños como gran apuesta para tranquilizar a sus socios de apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña? Aún es más grave que lo vaya a investigar el defensor del pueblo, ni más ni menos que el... Bueno, un poco como herramienta constitucional de una mayor transparencia, si se Pero el quiere. señor Gabilondo lo ves investigando una cosa de estas. A ver, el señor Gabilondo hará, como todos los defensores del pueblo anteriores, llegará hasta donde las administraciones A a donde las le que dejen requieran llegar, quieran claro, colaborar. claro, Claro, claro. claro. No Él podrá decir depende, más que he pedido y no me han dado, por claro, él no ejemplo, es ¿no? autónomo, él no puede organizar ahí a la policía Hombre, no, judicial, el defensor del pueblo puede pedir muchas cosas. puede Y pedir. de hecho, de hecho las piden. Y de hecho las piden. Y es un organismo constitucional que funciona razonablemente bien en comparación con otros. Lo que pasa es que su eficacia final depende Claro. siempre de la colaboración de las propias administraciones que investiga. Y cuando no obtiene esa colaboración, lo único que le queda, porque no tiene capacidad coactiva, es la de hacer un informe al Congreso de los Diputados, que es el que tiene que rendir cuentas, diciendo, este no me ha dado esto, este no me ha dado lo otro. Ahora, a partir de ahí, señores diputados, hagan ustedes lo que tengan que hacer. Y se Eso cogen es los señores todo. diputados y abren el cajón Bueno, pues se y tiran lo los meten. trastos a la cabeza y acaba en un rifirrafe de partidos políticos, cuando esto no es una cuestión de rifirrafe de partidos políticos, que es el quid de la cuestión. Lo mismo ocurre con la propuesta de Bolaños de suavizar el conflicto, el conflicto que han generado ellos sabrán, permitiendo, abriendo, entre comillas, lo del CNI, que están dispuestos a desclasificar documentos si se solicita en la Comisión de Secretos, y permitiendo que la Comisión de Secretos, dime tú cómo lo va a permitir si para formar la Comisión de Secretos necesitas obligatoriamente alcanzar un consenso para establecer la composición de esa comisión. Que aún no Y existe. ese consenso no existe y mucho menos va a existir ahora. Ya ha salido en tromba Ciudadanos, Vox y el Partido Popular diciendo, bueno, que es que la Republicana, vamos, estos que quieren romper España, ¿cómo demonios van a tener acceso a los secretos de Estado? Claro. Con lo cual,
a mí me parece que, primero, el gobierno de Pedro Sánchez respondió muy tarde al problema, es decir, conforme esa ola que cada vez iba haciéndose mayor en los medios de comunicación, conforme el nivel de protesta en Cataluña iba subiendo ya hasta desembocar en la amenaza directa de hacer caer al gobierno, de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez por retirada de su apoyo en el Congreso de los Diputados, por una parte, y por otra parte, hasta que eso no ocurre y esa ola crece, crece y crece y ya se convierte en imparable y ya está todos los días en los medios de comunicación el tema, todos los días, no uno suelto al día siguiente poco, casi nada, y al día siguiente otra vez un poquito y ya está. Es decir, creo que pecaron una vez más, típico del gobierno de Pedro Sánchez, pues del estilo Rajoy. Es decir, déjalo pasar que él solo se enfría. Pero resulta que esto no se ha enfriado, sino que ya más. Entonces, para cuando quieren reaccionar es tarde. Y cuando reaccionan, en primer lugar, es para, como siempre, negar la mayor. No, no, aquí no se espía a nadie ilegalmente. No, no, aquí se necesita que lo dice la ley. Claro, es que además si fuéramos tontos ya, en España estamos acostumbrados a que la ley dice una cosa y la práctica dice otra, ¿no? No, aquí no se espía legalmente a nadie. Pero claro, es que, lógicamente, cuando se empieza a tirar del hilo, porque ya llega un momento que sí se ha convertido en una noticia de interés y se empieza por distintos medios de comunicación a preguntar a las personas que aparecen en el listado, se tiene acceso al listado, se empieza a preguntar a las 65 personas como mínimo investigadas y se ve que muchas de esas personas que han sido espiadas tienen o una relación ridícula con el independentismo catalán o directamente que ni tienen relación con el independentismo catalán. No porque esto signifique, lo que estoy diciendo, justificar que se espíe al independentismo catalán ni a nadie, faltaba más, sino porque demuestra todavía más, primero, la existencia de un patrón. Yo no sé si el patrón lo genera y lo define a la hora de seleccionar las personas que van a ser objeto de ese espionaje, un algoritmo diseñado en una máquina, o se hace por la definición de unos criterios en el CNI, que es el que se señala abierta y directamente tras la rotunda negativa de los directores de la Policía, la Guardia Civil y el ministro Marlaska de que el Ministerio del Interior no tiene nada que ver con esto. Y no me extrañaría que efectivamente fuera el CNI quien estuviera ahí detrás. Pero entonces va a haber que pedirle responsabilidades precisamente a Bolaños, que es el que está al frente del Ministerio de la Presidencia, si no me equivoco, además de portavoz del gobierno. Entonces, y habrá que pedírselas directamente a Pedro Sánchez. Es que además tiene toda la razón en quejarse el independentismo catalán y el no independentismo, en general la sociedad catalana, porque la violación de derechos es de tal calibre, que no se conoce otra violación de derechos en cuanto a intromisión en los derechos personales fundamentales, más que, si se quiere, la de Fernández Díaz con la Policía Patriótica, haciendo campañas, informes falsos, etcétera, etcétera, y espionajes pues a Podemos, a personajes del independentismo catalán también y del no independentismo, como por ejemplo Artur Mas o el alcalde Trías de Convergencia de Unión antes de que llegara Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona, si recordáis. Es decir, en estos supuestos. Pero lo triste es que he puesto con este de Fernández Díaz 3 ejemplos. El primero, el de Sitel en 2009 con Rubalcaba. El segundo, el de la Policía Patriótica de Fernández Díaz con el Partido Popular. Y el tercero, lo que sale ahora a relucir con la utilización del sistema de espionaje Pegasus. Existen precedentes peligrosísimos que hacen absolutamente creíble la versión de que efectivamente ha habido un espionaje decidido y teledirigido, no sabemos por quién, todavía ni con conocimiento de quién, pero esto puede ser, por así decirlo, el GAL o el Gürtel, ya se ha dicho, del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, poquita broma con este tema, porque este tema es de una gravedad absolutamente, yo creo que desconocida en cuanto a corrupción del máximo nivel en el gobierno de Pedro Sánchez. No económica, pero sí de espionaje político. Y claro, esto, que se haya consentido o no se haya consentido, cómo se vayan a desvincular, que vayan a ofrecer cabezas de turco o no las vayan a ofrecer en las próximas jornadas, tenemos el jueves, ya lo sabes, ¿no, Manolo? En el Congreso de los Diputados, la aprobación de todo el paquete de ayudas económicas relacionadas con la guerra de Ucrania.
Sí. Está totalmente en el aire que se apruebe. Claro, Aragonés dijo que le daba una semana de tiempo, ya la semana pasada, al gobierno para que diera explicaciones convincentes. Y No. desde luego las soluciones que se dan son apagar el fuego con cubitos de agua, Sí. que no resultan, vamos a ver, hago usted una investigación interna como Dios manda y preséntame resultados de una investigación interna hasta el fondo ya. Y que rueden cabezas para pedir también. Fíjate, aunque la hagas en privado, aunque no la hagas pública, me refiero a los resultados, y los resultados se los des solamente a los agraviados. Y efectivamente, esta cabeza y esta cabeza, y vamos a hacer así, así, así. Pero si no se hace esto, yo creo que está el gobierno A ver, a mí Bolaños nunca me ha merecido ninguna credibilidad. No me parece que sea el personaje fuerte políticamente hablando, de gran peso político del Partido Socialista, que pueda reforzar a Pedro Sánchez, nunca me lo ha parecido. Y esto es un ejemplo muy evidente, muy claro de incapacidad para saber gestionar un problema de este calibre. Se le está tratando de restar importancia cuando tiene una importancia importantísima, de la cual depende precisamente la posibilidad de que Pedro Sánchez no acabe la legislatura. Y tal y como están las cosas, y tal como están las encuestas, creo que sería el peor momento posible para Pedro Sánchez tener que disolver el Parlamento y convocar elecciones. El peor momento posible para Pedro Sánchez. Con lo cual, ellos sabrán, pero vamos a tener aquí la prueba del algodón de si realmente el gobierno de Pedro Sánchez 2.0 de coalición, tras la salida de Pablo Iglesias y la entrada de Bolaños, aguanta el tipo o no va a aguantar el tipo, y el primer huracán que llega se lo va a llevar, ¿no? Y esto desde luego es un huracán, y si siguen actuando con la miopía y con la pusilanimidad, es decir, de la forma tan pusilánime con la que están actuando, me parece que, vamos, se lo van a llevar los demonios. Y con justa razón, además, porque se lo habrán ganado ellos solos y porque no es la primera vez, ¿no? Pero esta además es la más clara en la que les pillan, ¿no? Así que, bueno, pues así están las cosas para volver de Semana Santa. ¿Qué te parece? Muy Moviditas, bien, ¿no? están completitas. Sí, sí. Lo dejamos aquí, Carlos, porque si no nos echan, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues será más la semana que viene. Pues eso, hasta entonces, que haya salud, que vaya Nada. bien. Y acordaros de dejar el móvil antes de entrar cuando vayáis a tener una reunión. De la radio nos hemos ido, Carlos, y Muy ahora bien. nos vamos de aquí. Pues perfecto. ¿Vale? Nos vamos entonces. Reparte el vídeo por ahí, a ver si tienes tanto éxito. Joder. Yo no tengo esto porque no he sido yo he compartido algunas veces, pero la mayoría no los he compartido yo, ¿eh? Míratelo, No, míratelo, he compartido gente. pero no. Depende de los temas. Se lo Pero repartiré a mis amigos franceses a ver si les gusta. bien. No, Eh, depende de los temas. Hay temas claro, que aparte de cuando tratamos aquí asuntos de la actualidad política en el programa, pues hay veces que tratas temas en donde afectan a colectivos con comunidades más activas en redes sociales. Entonces eso genera una mayor reacción, un mayor interés. Cuando tratas pues cuestiones que son de carácter más generalista, en las que la gente pueda no sentirse tan específicamente concernidas, pues ahí ya solamente, pues probablemente concitas solo el interés de la gente que los tiene, profos. pues hace mucho seguimiento de todo lo que tenga que ver con informativos, ¿no? Pero claro, no estás tocándole la fibra sensible a colectivos concretos que se pueden ver. Eso pasó en el programa este tan visto que hicimos el martes de la Semana Santa sobre los documentales estos de los negros y de la cofradía de los negros, de los negritos en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? La hermandad aquella, y sobre otros documentales, ¿no? De España, la primera globalización, recuerdo, y sobre cómo la derecha y la extrema derecha están reescribiendo la historia, volviendo un poco en la línea de lo que trata de hacer Marine Le Pen, ¿no? Sí. Es decir, de resucitar un cierto nacionalismo, ¿no? El concepto nacionalista que había quedado en la sombra un poco, o por lo menos no tan en primer plano, ¿no? Como había estado a partir de la llegada de la era de la globalización, ¿no? A finales de los 90, primeros 2000, ¿no? Y yo creo que estamos un poco en esa línea, por supuesto en España también, claro, pero en general en toda Europa, ¿no? Yo no lo he mencionado antes en la radio, pero Portugal hasta ahora no tenía presencia
de la extrema derecha homófoba y anti-inmigración hasta hace escasamente un mes o 2 meses, ¿no? Las elecciones portuguesas legislativas. Y ahora tiene extrema derecha y además entra por primera vez y además con mucha fuerza. Sí, sí. En Italia no está solamente la Liga Norte. En Italia hay 3 partidos con participación parlamentaria importante que pueden comulgar, unos más en una línea, otros más en otro, pero con esta hoja de ruta nacionalista de la extrema derecha, ¿no? En España, pues ya sabemos Vox, lo que ocurre con Vox. Es decir, todas las encuestas apuntan a que unas próximas elecciones en España darán un bajonazo importantísimo a Podemos y una subida constante e importante a Vox, que puede pasar de 52 a 66, según he visto en las últimas encuestas. Quiero recordar que Podemos en su momento álgido llegó a sacar 71 o 72 diputados en sus elecciones en las que fue más votado, que fueron las primeras. Pues estos estarían en el 66, 67. Me refiero a los de Vox. Es decir, estarían ahí. Ya te conviertes en una fuerza a tener en cuenta, porque el gran problema de lo que ha sucedido en Francia con ese 41% es la normalización definitiva. Esto tampoco he tenido la oportunidad de decirlo para la radio, pero que es la normalización definitiva como una alternativa de gobierno y de Estado de algo que hasta hace nada era directamente repulsivo y que no se podía ni plantear, que es la hoja de ruta de la extrema derecha europea. Y ese 41%, el mayor daño que hace, no es tanto que haya perdido el Marine Le Pen, como tantas veces ha perdido la tercera, que si seguirá, que si no seguirá al frente del partido, bla, 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 bla. No, no. Ha terminado de naturalizar definitivamente que esas ideas y esos proyectos, para casi la mitad del electorado, son una alternativa que se puede comprar, una alternativa accesible, una alternativa viable de gobierno. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque estamos viendo que no obedece a un factor específico en el caso francés de Francia, sino que se repite como un patrón, aprovechando el descontento y la exclusión y, en definitiva, los desequilibrios que genera el propio sistema capitalista, que encarna mejor que nadie Macron en Europa. Se está repitiendo en Italia, en España, en Portugal, en Alemania, porque ahí, por razones históricas del nazismo, el cinturón, el escudo de contención es mucho mayor, ¿no? Pero quiero decir, no es un elemento solo de Francia. Se repite y por eso es tan peligroso y tan preocupante, ¿no? Así que bueno, veremos a ver cómo queda la cosa en junio y la semana que viene seguiremos hablando del gobierno, ¿no? Es el que se decía antiguamente. Sí, señor. Pues muy bien. Vale, Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Pórtate.